Bueno, continuamos conversando con Leonardo Buniac, economista, analista de riesgos. Leonardo, ¿cuánto peso tiene o tuvo esas giras del presidente Maduro en lo ocurrido en la OPEP? Porque se atribuye, por ejemplo, en el caso del gobierno del presidente Chávez, aquella famosa gira petrolera que él hizo, y mucha gente atribuyó pues a esa gira el hecho de que el petróleo aumentara de 8 o 9 barriles que estaba, pues a los precios que luego vimos, 30, 40. Fue circunstancial, fueron factores del mercado, ¿no? Exactamente, pero bueno. Pero ocurrió. Pero ocurrió, así es. ¿Quién le quita lo bailado ahí? Afortunado, afortunado. Mira, no, Vladimir, el tema está en que en este momento muchos países miembros de la OPEP, los llamados halcones de la OPEP, está por supuesto Irán, está Venezuela, está Argelia, está Nigeria, está Libia, son países que requieren precio del petróleo por encima de los 80, $100 el barril. El caso de Venezuela necesita urgentemente, el caso de Venezuela son 112 aproximadamente, llegó a ser 140, pero el déficit fiscal se ha reducido un poco porque el gobierno ha recortado casi un 50% del gasto público a valores constantes con respecto al año anterior. Pero en todo caso Venezuela requiere un precio muy alto, Irán requiere un precio de 139, Libia un precio de casi 90. Entonces, bueno, obviamente esto era una necesidad imperiosa, hacer ese esfuerzo diplomático, ¿no?, para buscar los acuerdos. Pero en todo caso, el gran tema está cuánto va a durar esto. Y la pregunta con respecto al mercado chino, que tú me lo preguntabas, es lo siguiente: la revolución energética en los Estados Unidos cambió la morfología del mercado petrolero mundial. Estados Unidos ya no compra petróleo en el mundo prácticamente. Estados Unidos, había una disputa geopolítica bárbara entre Estados Unidos y China por el control de los recursos energéticos en África. Y resulta que esa lucha, esa disputa se ha desvanecido porque ya Estados Unidos no compra petróleo en África. Nigeria vendía, Vladimir, 1 millón de barriles diarios a Estados Unidos. ¿Sabe cuánto vende hoy? 200.000. Cero. Ya Nigeria no le vende petróleo a Estados Unidos. Y adivina por dónde va todo ese petróleo entonces. Para China. Para China. Claro. Y ese es el gran tema, que todos los mercados, todos los productores del mundo hoy están mirando a China. Si Estados Unidos logra imponer una política económica de atracción de inversiones hacia su territorio, incluso empresas norteamericanas que se fueron, darle incentivos, lo que ha prometido Trump, de bajar impuestos, por ejemplo, bajar impuestos a 15% de impuestos para atraer inversiones, y eso impacta negativamente a la economía petrolera, la economía china. ¿Cómo queda la compra de petróleo por parte de China? ¿Puede haber una reducción de la compra? Pero permíteme, ya está ocurriendo. El año pasado China compró la mitad del crudo que compró el año anterior. O sea, China lamentablemente viene comprando cada vez más petróleo, y China le dijo al mundo: este año voy a comprar menos materia prima y voy a pagar menos por ella. Y eso es producto de la desaceleración, de la ralentización de la economía china, con impacto severo en el resto de los BRIC. Los famosos BRIC, que representan casi 22 puntos del Producto Interno Mundial. Los famosos 5 BRIC se han convertido en lo que llaman The Fragile Five, es decir, los 5 frágiles. Ya no son los 5 monstruos aquellos que fueron responsables del crecimiento de la economía mundial y su recuperación a partir del año 2008. Entonces, el gran tema está que toda África mira a China, todo el mar Caspio y lo que está a su alrededor mira a China. La izquierda bolivariana de Sudamérica, Venezuela y Ecuador, miran a China, y todo el Golfo Pérsico mira a China para defender el mercado que en el mundo, no solamente China, sino también India, el mercado en el mundo que va a concentrar en el futuro inmediato el 80% de la demanda, del crecimiento de la demanda petrolera mundial. Ya la OPEP no es una referencia al mercado mundial. Estados Unidos y su revolución energética, que ahora será más empujada sin duda por Donald Trump, es la principal referencia del mercado mundial. Y hay que tener cuidado entonces con lo que está pasando en este momento con el champán allá en Texas y en Dakota del Norte, y ese pozo que tú me acabas de comentar que acaba de ser descubierto con 20.000 millones de reservas. Te podrías imaginar lo que puede venir ahora, que se creen los incentivos perfectos para que la producción de crudo no convencional, al que queríamos derrotar, pues vuelva a crecer nuevamente, y este aumento del precio del petróleo, sea más temprano que tarde, vuelva a caer. Y a caer a niveles incluso por debajo del actual. Inclusive por debajo del actual, porque ese es el gran temor. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo? Porque el tema, ¿qué pasa con el esquisto? El tema es que un pozo de esquisto se recupera rápidamente. El precio bajó mucho, no te conviene producirlo, pones en off, pero para encenderlo es casi de inmediato, a diferencia de un pozo convencional como los venezolanos, que tienen que hacer grandes inversiones por 2, 3, 4 años para poderlo recuperar. Los pozos de esquisto es on y off.
on y ¿Qué off. posibilidades tiene Venezuela de cambiar sus patronos de producción? Imposible. Imposible porque nuestro crudo es más de un 85% pesado y extrapesado. Ajá, ¿y para qué nos sirve la faja en esta circunstancia? Aquí, para nada. Aquí el gran tema es intentar diversificar la economía y buscar los mecanismos, y eso y por ahí viene la apertura, y buscar un modelo distinto al actual, buscar los mecanismos para poder... Hay inversionistas que quieran meterse en la faja en condiciones distintas, por ejemplo, ¿eso es factible? Eso es factible. O la gente va más bien, o esos inversionistas van a buscar más bien el esquisto. ¿Qué puede pasar allí? Bueno, es que hay de las dos cosas. El gran tema está en que Venezuela requiere inversiones cercanas a los 100.000 millones de dólares para avanzar hacia una producción que nos pueda llevar a 4,5 millones en los próximos 6, 7 años. Así es, pero la última inversión que tenemos son 10.000 millones de dólares apenas, que nos permite aumentar la producción en 300.000 barriles diarios. El tema tiene que ver con la atmósfera jurídica, con el marco de política económica que tiene el país y que lamentablemente en las actuales circunstancias no permite. Venezuela tiene que avanzar hacia un cambio de modelo que va más allá del tema petrolero, sino que incluye poner en armonía toda la política económica que, como tú bien sabes, está generando unas distorsiones macroeconómicas terribles, y de ahí si quieres podemos conversar un poco, pero lo cierto es que Venezuela cierra este año 2016 con una inflación que todos sabemos va a estar por encima, la controlada cerca del 500%, y la subyacente, que no incluye los productos regulados, cerca de 1.000, pero con una depresión económica. Ya no se puede calificar de contracción, sino de depresión económica de 25 puntos de caída en el PIB acumulado desde el 2013 hasta diciembre 2016. Es decir, solamente este año 10 puntos de caída. Ajá. En ese cuadro tan complicado que tú describes, la posibilidad de que Venezuela pueda vender petróleo a futuro, seguir haciéndolo con otros clientes, ¿eso existe con la propia China? ¿Cómo va a hacer esa negociación? ¿Eso se mantendrá en el tiempo invariablemente con esas políticas chinas de recorte? ¿Le interesa a China seguir comprándonos petróleo a futuro? ¿Le interesa seguir siendo un proveedor, digamos, de efectivo, de dinero fresco? Mira, el gran tema es que para los chinos todo es comer, producir y dormir. A ellos no les interesa más nada, ni siquiera el tema político, ideológico ni religioso. El tema está en que China se convirtió en el principal centro de consumo petrolero mundial. Todo el planeta, todo el mundo petrolero mira hacia China. Así que China tiene un gran poder de negociación frente a Venezuela, y la realidad es que Rusia, que pretende convertirse en el principal proveedor de petróleo de China en el año 2020, no es nuestro socio petrolero, es nuestro rival energético. Así que las posibilidades que tiene Venezuela de incrementar la colocación de crudo en el mercado chino son muy bajas, sobre todo por la calidad de nuestro crudo y por el patrón de producción y el patrón de refinación que tiene la economía china. Aquí el gran tema tiene que ver de cuál es la capacidad de Venezuela para competir en el mercado internacional con un crudo que compite con el mexicano, que compite con el esquisto, que compite con las arenas bituminosas de Alberta. Es decir, se requieren grandes inversiones y una política petrolera de apertura para poder competir, que no es lo que tenemos en este momento. ¿Y en qué consistiría esa apertura, Leonardo? Bueno, en abrirnos completamente a las inversiones que permitan no solamente nuevos equipos. ¿Con el actual marco constitucional se puede? Perfectamente, pero es que con el actual marco institucional se puede también hacer una apertura con los organismos multilaterales. Uno de los temas que no hemos conversado y creo que es importante... La necesidad de buscar financiamiento, dinero fresco. Por Dios, Venezuela ha hecho un ajuste externo muy importante. Porque a ti quizás no te guste, o a lo mejor a mí tampoco me guste, pero Venezuela ha hecho un ajuste externo muy importante que ha pasado por el recorte brutal de las importaciones, de la liquidación de divisas. Se han liquidado activos externos netos de la economía, se ha tocado las reservas internacionales, la posición del Fondo Monetario Internacional, swap de oro, las ventas pero sin liquidez externa, básicamente. Vamos a hablar de eso al regreso, Leonardo. ¿Cómo hacer para que Venezuela pueda, digamos, abrirse a recibir financiamiento externo y esas condiciones que... bueno, también son parte de la discusión. ¿Hasta qué punto el Fondo Monetario Internacional es ese ogro que...? Pero ese tema del pasado. Claro. Ese fondo cambió, ese paradigma. Vamos a hablar de eso al regreso. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con Leonardo Buniac. Nuestra etiqueta Economía a la Una. Ya venimos.